comunicación. 10 de la mañana con 8 minutos, avanzamos en Punto de Encuentro y hablamos del agua en los próximos minutos. Estamos en contacto con la bióloga, doctora en ciencias e investigadora Mariana Meroff, que es profesora titular de limnología en el Centro Universitario Regional del Este de la UDELAR y en el programa PEDESIVA. Ella, Mariana, está trabajando actualmente en entender el rol de los ecosistemas artificiales rurales, los tajamares, sobre la biodiversidad y las emisiones de carbono. Y acaba de venir de Suecia también, o sea que vamos a estar hablando un poco de lo que hizo por allá y de esta crisis del agua, ¿no? Y de las cosas que no se han hecho hasta el momento que pueden haber derivado en esta situación. Bienvenida, Mariana, a La Mañana Universal. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros este rato. ¿Qué fue lo que estuviste haciendo en tu reciente viaje a Suecia? Bueno, este viaje fue parte de un proyecto de la Unión Europea, del cual Uruguay es el único país no europeo miembro, que se centra en evaluar la importancia de los cuerpos de agua pequeños, ¿no? Los laguitos, sean naturales o artificiales, y ponerlos arriba de la mesa en cuanto a la importancia enorme que tienen para la biodiversidad acuática y también terrestre, para la calidad del agua y para el cambio climático, tanto por las emisiones de carbono desde el agua, que potencian el cambio climático, como por su capacidad para mitigar el cambio climático secuestrando carbono según cómo se los maneje y otras características, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Según qué tanto impacto tienen estos cuerpos de agua. Ajá. Estos son desde pequeños humedales a pequeños laguitos, y en el caso de Uruguay nos estamos concentrando en los tajamares, sí, que son ecosistemas artificiales que están cada vez más presentes en el paisaje del Uruguay. Se han tenido un aumento exponencial en su construcción en los últimos 20 años para promover la actividad agropecuaria, y de los cuales sabemos realmente muy poco. Entonces, este encuentro en Suecia fue para evaluar, junto con las otras 16 instituciones que integran este megaproyecto, qué es lo que vamos encontrando y cómo seguimos, cómo continuamos, qué respuesta estamos teniendo en cada país. Sí, es un conjunto de países que estamos haciendo las mismas metodologías en campo, a su vez también trabajos con los actores sociales, con los productores rurales, con los técnicos, con los tomadores de decisión, ¿sí? Viendo un poco el desafío entre lo que es la percepción de estos sistemas y cuál es su importancia real a nivel ambiental y socioeconómico. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvimos entonces. Bien. Mariana, que queremos aprovechar la charla con una científica como vos para hablar de la actual situación. Hay una sequía, ¿no?, que es innegable en nuestro país. De hecho, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, es la peor sequía de los últimos 70 años. Pero algunos expertos afirman que podría haber sido distinto su impacto en Uruguay. ¿Vos también considerás eso? Sí, sin duda. Sí. ¿Por qué? ¿Qué cosas se hicieron mal en nuestro país para terminar en este problema de hoy? Bueno, estamos haciendo mal muchas cosas desde hace mucho. Esta sequía, que como decís es histórica, le pone en evidencia todas esas, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras aguas, que ya habíamos tenido a nivel del país varios eventos que nos llamaron la atención y que hicieron que se generaran algunas respuestas. Recordaremos hace 10 años el evento de mal olor y sabor del agua en la zona metropolitana, uh-huh, de Montevideo y toda el área metropolitana, que fue producto de una floración de cianobacterias, por suerte no tóxicas, que ocurrió en la cuenca de Santa Lucía y que afectó la distribución, la calidad del agua que se distribuía en la zona metropolitana. En el año 2015 hubo otro evento similar en Maldonado, a partir de una floración en la laguna del Sauce, sí, la principal fuente de agua de Maldonado, de todo el departamento, y que también provocó una afectación muy, muy importante de la calidad del agua. Y
bueno, esos fueron como grandes llamadores de atención a nivel público. Esta situación en la que estamos hoy es muy seria, muy grave, es inédita, porque se junta la afectación de la calidad del agua con la cantidad de agua. Entonces, desde hace ya muchos años que quienes estamos investigando sobre el tema agua, desde diversas disciplinas, estamos alertando que la vulnerabilidad de nuestras aguas está en aumento y que no se ha priorizado conservación de la calidad del agua. No hemos priorizado el estado del ambiente de nuestras fuentes de agua. O sea que llevamos décadas de una gestión irresponsable del agua en Uruguay. Llevamos décadas, yo creo, de ignorar el estado de gravedad en el que se encuentran nuestras aguas, y que eso, sobre todo, y bueno, y eso cada vez es más serio, sí, porque o sea, creo que hemos ignorado el estado global de situación y las proyecciones, sí, porque hace ya décadas que sabemos que el cambio climático es una realidad, sabemos que la variabilidad del clima está en aumento, o sea que los eventos de sequía y también los eventos de inundaciones van a ser cada vez más frecuentes. Eso tiene consecuencias para la cantidad y el acceso al agua, pero también para su calidad. Sabemos que el aumento de la temperatura y el aumento de eventos extremos potencia o empeora los síntomas de lo que llamamos la eutrofización, que es el deterioro en la calidad del agua producto de la fertilización y de actividades humanas en sus cuencas. Entonces, y que promueve, por ejemplo, el desarrollo de las cianobacterias tóxicas o potencialmente tóxicas. ¿Eso es ganado, Entonces, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Ganado o qué otro tipo de actividad? Y bueno, sí, la actividad agropecuaria intensiva, los vertidos industriales, los vertidos de las ciudades, la falta de saneamiento, sí, lo que llamamos los nutrientes difusos son de origen principalmente agropecuario, o sea que no podemos identificar una fuente geográfica fácil, como es el caso de una industria o de las aguas negras de un pueblo o una ciudad, donde podemos decir, bueno, esto sale por acá, ponemos una planta de tratamiento, si la pusiéramos, ¿no? Y eso bajaría las cargas de contaminantes que llegan al agua. En el caso de la actividad agropecuaria, la escorrentía y el agua también a nivel subterráneo va adquiriendo todo lo que son los restos de fertilizantes, agroquímicos, pesticidas que utiliza la producción y que van llegando en última instancia a las aguas. Y eso es mucho más difícil de tratar porque no hay un origen único que podamos identificar. Entonces eso implica medidas muy drásticas que yo creo que a nivel de país no las hemos priorizado. Sí, se han hecho medidas, de hecho a partir del evento del año 2013 en el río Santa Lucía se generó el primer plan de medidas para proteger el río Santa Lucía, de lo que fue la DINAMA en esa época, la actual DINASEA, sí, generando un paquete de 8 medidas a escala de la cuenca, pero que tendían a priorizar el embalse de Paso Severino. ¿Sí? Y bueno, creemos que esas medidas, si bien fueron muy importantes en su momento, fueron muy insuficientes. Quedaron cortas, insuficientes, gracias, Ahí va. me faltaba la palabra. ¿Y Sí, qué otras medidas habría que tomar entonces en ese sentido? Tú dices medidas muy drásticas, ¿cuáles? Y bueno, una de las principales medidas que entendemos quienes estamos en el tema es que habría que clasificar al río Santa Lucía como destinado al abastecimiento de agua potable a la población. Eso implica clasificarlo, hay un decreto que clasifica las aguas y clasificarlo como clase 1. Eso implicaría que hay que protegerlo con todo, o habilita aplicar una serie de medidas para protegerlo. Al día de hoy, en Uruguay, la laguna del Sauce, o sea, la fuente de agua de Maldonado, es la única fuente de agua clasificada como clase 1. Entonces, eso permite dar herramientas a los gestores y los tomadores de decisión para que apliquen medidas de ordenamiento territorial en la cuenca, ¿sí? Que no sean, o sea, limitar las actividades que son incompatibles con tener una fuente de agua potable, o sea, con calidad como para el consumo humano.
Entonces hay una competencia por el agua, digamos, en todas las cuencas, y la cuenca de Santa Lucía es una de las que tiene mayor actividad agropecuaria, industrial y varias ciudades, con saneamiento limitado e insuficiente. Entonces, esa es la primera cosa. O sea, tenemos que proteger nuestra principal fuente de agua y tenemos medidas que yo creo que como país no hemos aplicado como deberíamos. Y bueno, esta situación en la que estamos creo que amerita replantearnos si no es hora ya de pasar a ese tipo de medidas. Mariana, entonces, disculpa, sí. Vos en el año 2018 alertaste sobre los posibles efectos de la ley de riego, que fue apoyada por casi todos los partidos políticos en su momento. Así es. ¿Qué daño se puede decir hoy que ha provocado esa ley? Bueno, te puedo hablar a nivel de lo que genera la producción de embalses a gran escala, como es lo que promueve la ley. ¿Pero puede ser una de las culpables de la crisis actual o no? Y yo creo que suma, sí, suma porque, o sea, en la situación en la que estamos es difícil que yo te diga, bueno, tal porcentaje proviene de tal acción. Pero es multicausal. Exacto, es multicausal. Pero en definitiva el trasfondo es el mismo. No hemos priorizado el cuidado ambiental de nuestras fuentes de agua. Lo que hemos priorizado, por el contrario, es la explotación de agua con fines productivos. Y eso tiene un costo. ¿No? Tiene un costo ambiental y tiene un costo sanitario. Entonces, en su momento, muchísimos colegas alertamos sobre esto, que la ley de riego iba a promover acciones que debilitan todavía más el funcionamiento de los sistemas acuáticos. Ahí va a aumentar el riesgo el riesgo del deterioro de calidad de agua, el riesgo de que los sistemas acuáticos pierdan su capacidad natural de depurarse. ¿Sí? Los ecosistemas tienen hasta cierto nivel una capacidad de depuración en la medida que se mantenga su biodiversidad, que se mantengan lo que llamamos las zonas buffer, ¿sí? Que son la vegetación riparia que rodea los lagos y los arroyos y los ríos, ¿sí? Y que actúan como una especie de filtro hasta cierto nivel, ¿no? O sea, filtran lo que llega desde los usos del suelo alrededor. Entonces, eso lo hemos ido perdiendo, estamos desecando nuestros humedales, los pocos que nos quedan, para ganar tierras para la agricultura y para la urbanización, y a la vez estamos fragmentando nuestros ríos con embalses como los que promueve la ley de riego. Entonces, todo eso lo que hace es aumentar esa vulnerabilidad de nuestros sistemas y hacer que resistan cada vez menos. Entonces van a resistir cada vez menos una sequía, van a resistir cada vez menos el aumento de temperatura, un nuevo evento, alguna nueva actividad que se suma en las cuencas, ¿sí? Entonces vamos a ver cada vez más frecuentemente estos quiebres en los cuales se pone en riesgo el acceso y la calidad del agua para la población humana y para el resto de los usos de esos sistemas. ¿Sí? Priorizamos, por supuesto, el consumo humano, pero hay otra serie de procesos para los cuales necesitamos tener ríos vivos, lagos vivos. ¿Sí? Mariana, además, sí. Perdona, como bióloga y también como investigadora, ¿qué consideran que se puede hacer ahora con esta situación, independientemente que ciertos elementos o decisiones que mencionabas que hubiese estado bien que se tomaran no se hicieron? Ahora estamos con agua potable por unos 18 días. Hoy temprano hablábamos del tiempo y el pronóstico de lluvias, que no es favorable para el pronóstico que tenemos en cuanto a la cuenta regresiva en la que estamos. ¿Qué se debería de hacer, Mariana, para la ciudadanía, para el área metropolitana? Se habla de cortes programados. ¿Qué consideran que tenemos que hacer en una situación tan crítica y con la sequía más importante del último siglo? Bueno, esos son temas ya de gestión de la crisis, ¿no? Uh-huh. Que me sacan de lo que son los temas en los que yo sé. Ahí te puedo opinar como ciudadana con conocimiento de agua, pero sin duda creo que hay distintas escalas de tiempo acá, ¿no? O sea, una cosa es el manejo de esta crisis puntual, que sin duda hay
hay varias decisiones que pueden tomarse con distintos costos económicos, costos políticos también, por supuesto. Creo que, bueno, sin duda hay que priorizar el acceso a agua de buena calidad a las poblaciones más vulnerables, tal vez haya que llevar agua de otras partes del país, ¿sí? Hay que, bueno, eso es son soluciones a esta crisis puntual, pero creo que lo que tenemos que tener claro es que esto no se resuelve con lluvia, nada más. Con lluvia lo que se va a resolver es la cantidad, recuperar una cantidad de agua, ojalá que sea pronto, pero no parece ser así, de acuerdo a los pronósticos. Pero eso no va a resolver el tema de fondo, que es cómo estamos gestionando, cuál es nuestra estrategia para gestionar nuestras aguas. ¿Sí? Entonces, tanto a nivel, yo les hablaba hasta ahora de lo que es el agua en el territorio, ¿no? Las aguas naturales. También tenemos una gestión una vez que el agua es potabilizada, ¿no? Todo lo que podríamos llamar como la gestión urbana, ¿no? O sea, sin duda hay que hacer inversiones enormes, pero que son muy necesarias y que no se pueden seguir postergando para evitar las pérdidas de agua. Y hablando a eso, tío, justo te quería preguntar sobre las pérdidas, ¿no? Porque la mitad del agua potable en Uruguay se pierde desde hace años, ¿no? Por las cañerías rotas y viejas. ¿Esas pérdidas se pueden reducir sustancialmente? Y bueno, yo creo que sí, claro, tiene un costo enorme, ¿no? Un costo económico, pero cuanto más tardemos en encarar esos costos, ese nivel de deterioro va a seguir. Hay otros países que lo han logrado, ¿no? Que han bajado a una pérdida de 15-20% nada más, y no el 50% como se pierde acá. Exacto, se habla que hay un nivel mínimo de pérdida que con el cual hay que contar, que está en ese escenario. Estamos lejos de un 10, 15 o hasta un 20%, se estima cerca de un 50%, es muchísimo. Y si sumamos que el 80% del agua dulce del Uruguay se destina a usos agropecuarios, eso es del agua dulce superficial, no el agua potable, pero el agua en el territorio. Sí, el 80% la destinamos al uso agropecuario. Lo que queda, y con una calidad muy deteriorada, cada vez más, según lo demuestran claramente estudios de múltiples colegas, de lo poco que queda es que tenemos que sacar agua para potabilizar. Entonces, estamos teniendo a varios niveles que actuar, ¿sí? Para hacer un uso mucho más racional y menos intensivo y menos degradante en la calidad del agua en lo que es la producción, los usos productivos e industriales, y por supuesto atender lo que es el sistema de distribución de agua potable. Tenemos que disminuir lo que perdemos y aumentar la eficiencia del uso. Y ahí hay distintas experiencias a nivel internacional que podrían aplicarse. Mirá, bueno, sobre esos usos, justamente, capaz que nos puedes dar algún ejemplo. Acá en Uruguay, la celulosa, la ganadería y el agro consumen grandes cantidades de agua sin pagar canon. ¿En otros países pagan? Sí. En Uruguay existe la herramienta del canon. Desde los 70 se les podía cobrar a esas empresas, exacto, ¿no? Exacto. También a nivel país hemos definido por acción o omisión no cobrarlo. Ahí el país podría tener un ingreso sin duda muy importante de recursos para poder invertir en las obras que necesitamos. Necesitamos más y mejor saneamiento, necesitamos mejores cañerías para disminuir las pérdidas de agua potable. Necesitamos premiar los usos eficientes del agua. En fin, tenemos múltiples áreas donde necesitamos recursos y ahí hemos resuelto regalar ese canon a los grandes usuarios del agua, que no son los pobladores en sus casas. ¿Sí? Los grandes usuarios del agua en el Uruguay son los usos productivos, el uso agropecuario y los usos industriales. Entonces ahí estamos perdiendo una oportunidad de generar recursos y hacer más eficiente el uso, porque en la medida que uno tiene, lamentablemente, cuando uno tiene que pagar por algo, ahí cuida más las cosas. Exacto. ¿Qué otro ejemplo ibas a poner de cosas que hacen en el exterior? Y bueno, a medidas, por ejemplo, en cuanto a protección de cuencas, en las cuencas que son declaradas prioritarias para uso, porque son destinadas para el consumo humano, se prohíben determinados usos. Y eso también tiene costos.
¿no? Si tú tienes que prohibir un uso o tomar esas tierras, ¿no? Y bueno, evitar, o sea, actividades que hoy se desarrollan, que tenés que prohibirlas y comprar esas tierras a productores o industrias, eso también tiene costos, pero son acciones que se hacen y que se destinan. Por ejemplo, conozco el caso de Berlín, donde estuve el año pasado como parte de mi año sabático. El lago que genera el agua para 4 millones de personas, en su cuenca no puede haber industrias. Sí, las que había fueron movidas del lugar. Es que parece casi de sentido común, ¿no? Y sí, y lo que se promueve ahí es que haya bosques nativos, que son quienes conservan el agua en los suelos. Entonces, y vegetación de humedal, que también actúa como una esponja y retiene la humedad, que es el agua que en definitiva alimenta ese lago, que es la que va a generar el agua potable. Entonces, ¿existen medidas que tienen costos? Sí, pero ¿qué costos estamos pagando hoy por la situación en la que estamos? Mariana, Entonces, de niño en la escuela nos enseñaron siempre que estábamos sobre una fuente de agua muy grande, ¿no? Sobre ese acuífero guaraní que tanto nos enseñaron en la escuela. Ahora, ¿eso se puede utilizar como agua potable hoy por hoy? ¿Lo podríamos terminar o siempre tiene que ser el agua que está sobre el suelo? No, bueno, el agua superficial es más fácil de acceder, sin duda, ¿no? Pero ante una Porque, situación extrema, ¿podríamos tomar agua recurrir de a ahí, por eso? ejemplo. y bueno, ahí habría que consultar los colegas geólogos e hidrólogos que tienen más claro que yo, que mi área son las aguas superficiales, qué tan fácil es acceder en distintos puntos del país. Entiendo que hay mayor o menor profundidad y mayor o menor dificultad para acceder a esas aguas, hay que bombearlas, en fin, también tiene sus costos. Claro. Y lo que tiene el agua subterránea es que es una agua con menos renovación, o sea, es un agua mucho más que deberíamos cuidar aún más todavía. ¿Sí? Entonces, porque no se renueva como el agua superficial. Entonces yo creo que sin duda hay que evaluarlo, ¿Y esa la estamos cuidando? Por ejemplo, con la cantidad de eucalipto que hay plantado acá en Uruguay, ¿la estamos cuidando cuando una hectárea promedio tiene 1000 árboles y estamos hablando de 20.000 litros al día, más o menos? Bueno, claro, ese es otro de los temas, ¿no? Cuando hablábamos de la actividad agropecuaria, incluye la forestación. También estudios de colegas de la Facultad de Ingeniería demuestran que cuencas forestadas pueden perder de un 25 a incluso hasta un 80% del agua por la actividad forestal. Entonces es agua que estamos quitando de las cuencas. Entonces todos estos usos, ¿no? Los cultivos demandantes de agua, los que requieren riego, la ganadería, la forestación, los usos industriales tan demandantes de agua como las pasteras, entre otros, están quitando agua de las cuencas y disminuyendo la cantidad que nos queda para otros usos, inclusive la potabilización. No, pero hoy me preguntaban qué podemos hacer. Y en este sentido, además de, bueno, lo que les decía, de medidas como instantáneas que hay que tomar hoy, que bueno, que están en otro, con este nivel de urgencia en el que estamos, pero hay medidas de mediano y largo plazo que entendemos que tenemos que tomar porque el cambio climático es una realidad y esta situación de competencia por el agua entre los distintos usos es una realidad que va a seguir a nivel mundial y en el Uruguay también. Entonces necesitamos estrategias de largo plazo y tomarnos este tema con la seriedad que tiene. Y en ese sentido, desde la Universidad de la República, estamos justamente haciendo una propuesta para la rendición de cuentas próxima y entre otras propuestas que estamos haciendo, una, la que hemos estado trabajando con muchísimos colegas de diversos servicios de la universidad, es el que hemos denominado Programa Agua País, que es, en definitiva, incluye varios puntos, pero es contribución de la universidad a la instrumentación del plan de cuenca del río Santa Lucía, que fue recientemente planteado, que sería la segunda generación de medidas para el río Santa Lucía, y ahí desde la universidad hemos discutido cómo podemos contribuir a proteger los recursos hídricos del Uruguay, ¿no? En definitiva esa es
la instancia. Y bueno, en eso hemos estado trabajando y esperamos, bueno, que ojalá sea bien visto y valorado en el Parlamento cuando llegue el momento. Pero bueno, es un paquete que incluye desde fortalecer las capacidades científico-técnicas que tiene el Uruguay para la gestión integrada de todas las aguas, o sea, pensar en programas fuertes para capacitar recursos humanos que estén en las distintas instancias de gestión del recurso, desde técnicos a productores, a profesionales diversos. Y otro paquete que es mejorar y profundizar el conocimiento que tenemos sobre el estado y el funcionamiento de la cuenca del río Santa Lucía, también implementando distintos proyectos de investigación interinstitucionales, interdisciplinarios, que nos permitan, en última instancia, generar, por ejemplo, una red de monitoreo de cantidad y calidad del agua de la cuenca del Santa Lucía, aportando el diseño y la validación de esas redes de monitoreo, generar insumos para la determinación de los caudales ambientales, que es algo que introdujo la ley de riego, pero que está todavía en pañales, ¿no? La necesidad de determinar cuánta agua tiene que haber como mínimo en los cursos para que funcionen mínimamente bien, digamos, Mariana, desde el punto de vista. El pasado fin de semana, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en Twitter, aparte se ve que estaba envenenado con el tema porque lo hizo a las 11:15 de la noche del sábado, en Twitter subió un video indignado y pedía que se ponga todo el peso del Estado para controlar el río Santa Lucía. Ahí en ese video se ve a una máquina trabajando de noche. Él dice que son la maquinaria de la minería ilegal trabajando de madrugada, cambiando el curso del río Santa Lucía, que es la fuente de agua para el sur del país, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar técnicamente, primero, cómo una máquina logra cambiar el curso del río y por qué eso es nocivo, es negativo para el agua, para la calidad del agua? Bueno, ¿por qué lo logra? Bueno, porque estas máquinas pueden mover volúmenes, dado el tiempo y capacidad, pueden mover grandes volúmenes de tierra y arena, y al moverlos de un lugar y depositarlos en otro, hacen que el agua vaya tomando distintos caminos. Y ese movimiento del río, los ríos se mueven naturalmente, son dinámicos. Nosotros como sociedad tendemos a ignorar que los ríos son dinámicos y tendemos a entubar todo, a pensar que en vez de ríos son caños, no a nivel social me refiero. Pero ese funcionamiento del río, aunque se va moviendo, ¿no? Que va generando zonas donde se acumula material y otras zonas donde el agua es más rápida, ¿sí? Eso es súper importante para promover diversidad a nivel del paisaje y biodiversidad a nivel dentro del río. Y esa biodiversidad, o sea, que vos tengas ambientes distintos y que el río se mueva de cierta manera, le da capacidad de resistencia frente a otras cosas. Es lo que hablábamos hoy, de esa vulnerabilidad que tienen los ecosistemas y que a medida que les cambiamos su funcionamiento natural, desde su forma hasta la calidad de las aguas, los volvemos más vulnerables. Entonces, o sea que cambiar el curso es muy negativo para el río. Sí, en definitiva, sí, en resumen, sí, es negativo para el agua y para todos los organismos que están ahí y que son los que en definitiva mantienen esa calidad del agua, ¿sí? Hay una retroalimentación, digamos, entre la biodiversidad y la calidad del agua. O sea, no hay buena calidad del agua si matamos el funcionamiento natural de los ríos y los lagos. Bien. Eso, dicho sencillamente, pero... Perfecto, pero se entendió. Para ir cerrando, Mariana, nos gustaría conocer algo más sobre lo que estás estudiando últimamente. ¿Nos podés explicar cómo funcionan los ecosistemas de agua dulce como lagos y arroyos y cómo funcionan los ecosistemas artificiales como los tajamares, que es lo que estás haciendo ahora? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí, es como inmensa la pregunta, ¿no? Sí que es una respuesta muy larga, implica... No, intento hacerla cortita. Ahí va. El tema es lo que les decía, ¿no? Los sistemas naturales necesitamos
o sea, los necesitamos en funcionamiento porque como sostén de la vida humana y de la vida de la naturaleza en general. O sea, cuando generamos sistemas artificiales, como en el caso de los tajamares, la preocupación que hay detrás es generar agua para un uso productivo. ¿Sí? Entonces, en el caso de los tajamares en particular, los que estamos trabajando con el equipo del CURE, estamos centrados en sistemas que generan agua para el ganado, en su mayoría, si no tanto para riego agrícola, sino para la ganadería. Entonces se construyen con el objetivo de ser grandes pozos de agua y nada más. Entonces, como se construyen con esa cabeza y con ese propósito, no se los piensa como que imiten el funcionamiento de un lago o de un humedal natural. ¿Y eso qué implica? Que van a estar recibiendo los efluentes, en este caso de la ganadería, y en caso de que sea ganadería más intensiva, de los fertilizantes y pesticidas que se echan en la pradera, ¿no? Entonces vamos a tener un cuerpo de agua que seguramente esté muy deteriorado en su calidad, porque no le permitimos esos mecanismos naturales que tiene de protección, no le dejamos, por ejemplo, esa zona buffer que les hablaba hoy más temprano. Entonces, esos tajamares, en zonas más con un uso intensivo del suelo, en zonas productivas, lo más probable es que terminen teniendo mala calidad de agua e incluso floraciones de cianobacterias tóxicas, que además de afectar al ganado que bebe y a la fauna que usa ese cuerpo de agua para tomar agua, pueden convertirse en inóculos de cianobacterias o de especies invasoras para otros cuerpos de agua. Entonces estamos generando una solución para el ganado, pero estamos generando un problema ambiental muy importante. Entonces, lo que estamos estudiando es ver si hay formas en las cuales esos ecosistemas artificiales pueden manejarse o diseñarse de otra manera, como para que imiten el funcionamiento de un sistema natural y puedan, en cierta forma, imitar o suplir los sistemas que estamos perdiendo. Como les decía, estamos secando nuestros humedales, los naturales, y eso implica que estamos perdiendo hábitats y estamos perdiendo funciones, estamos degradando la calidad de nuestro paisaje. Uh-huh. Entonces nos preguntamos, los tajamares, ¿podemos hacer que cumplan ese rol de los sistemas naturales que estamos perdiendo? Esa es como una pregunta aplicada. Tenemos otro montón de interrogantes que estamos investigando, pero eso es lo que queremos saber en el caso de Uruguay, en el que estimamos que hay 170.000 pequeñitos tajamares por todo el territorio. Los pequeñitos, no estamos hablando de... Además tenemos que sumar miles de embalses para riego, de mayor tamaño, se habla de 2.000, 2.500 embalses para riego grandes. Buenísimo resumen que nos hiciste, ¿no? Nos contaste algo medular de una investigación muy extensa que venís realizando. Sí, bueno, da para conversar más tiempo, alguna otra vez. Obvio. Mariana, como especialista en estos temas, ¿te ha llamado alguien o alguien de tu equipo, del gobierno, para consultarte, para hablar del tema, para pensar algo a largo plazo? ¿Un GACH del agua, por ejemplo? Bueno, eso lo venimos pidiendo hace mucho, con distintos colegas que estamos trabajando en el tema, y nos hemos puesto a disposición con esta crisis, te diría, hace meses. Hace meses hubo, de hecho, varios comunicados generados por colegas de la Facultad de Ciencias y del CURE, en los cuales nos hemos puesto a disposición para formar equipos, mesas de conversación sobre el tema y aportar desde nuestro lugar, en nuestra área de conocimiento. Y bueno, alguna respuesta, te diría un poco tímida, ha habido, pero bueno. Pero no la que ustedes quisieran. Y no. O al menos en este momento tan crítico. ¿Perdón? O al menos en este momento tan crítico. No, claro. Pero sin duda sería una buena idea tener un GACH del agua, un GACH del ambiente, te diría. Uh-huh. Porque también, si vemos las cosas de forma compartimentalizada, hoy es el agua, pero bueno, también tenemos otras crisis ambientales y es importante que entendamos que la integralidad de las cosas.
Así que sí, yo lo reitero en mi nombre, en el nombre de todos los colegas que estamos en esto, que estamos totalmente a disposición para contribuir a pensar soluciones y pensar una estrategia para el agua del país. Muy bien. Mariana Meroff, bióloga, doctora en ciencias, investigadora, profesora titular en el Centro Universitario Regional del Este de la UDELAR. Muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. ¿Qué sos de Harold Meroff, el ex campeón del mundo de Snipe? Prima segunda. Prima de Harold Meroff, muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos acá en Punto de Encuentro. Que pases muy bien. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Chao, chao. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de Encuentro. Más periodismo y más comunicación. Campeonato Mundial Sub